Bueno, hola chicos de primer año. Hago este tutorial para afianzar lo que ya expliqué en el Meet y para afianzar el link tutorial que les mandé de otros canales de YouTube. Bueno, hoy voy a explicar básicamente para hacer una composición, una naturaleza muerta de tres objetos eh, en su mayoría simétricos y simples, y cómo pasarlos de manera proporcional. Entonces, bueno, lo importante es, yo voy a trabajar parada y en carbonilla el trabajo final para que se note más en la cámara y porque también para mí es más cómodo. Bueno, entonces, primero siempre hay que hacer un croquis. Un croquis es un bosquejo muy rápido, donde yo tengo una captación espontánea de lo que estoy viendo, de mis figuras y la relación entre ellas, pero ya apuntando a su tridimensionalidad. Esto siempre voy a insistir en que sí o sí se fijen bien la estructura, o sea, los ejes posicionales, el eje central que pasa por los objetos, y en qué geometría básica yo voy a simplificar esas formas. Entonces, voy a hacer ¿se acuerdan los croquis? Voy a agarrar un 5 bello para que se note en la cámara. Y voy a comenzar acá, a hacer un croquis muy chiquitito. La botella hago un eje, el eje posicional. Sé que la botella tiene un cilindro, después tiene esta semiesfera. Acá, a ver si se ve en la cámara, ¿sí? Tiene otro cilindro que es el cuerpo. Hago las formas internas. Vieron que acá yo marco las elipses y con curvas y rectas envolventes, acá puedo hacer una relación espacial, que es calcar la dirección que hay entre la botella y la manzana, siempre tomando en cuenta que acá hay como un vidrio imaginario donde yo hago las relaciones y donde mido las proporciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos la manzana viene por acá. Después acá tengo la taza. Todo esto no estoy midiendo, ¿no? Sino que es una vista espontánea. Lo que voy a hacer es también una relación espacial entre el pico de la botella y el jarro, perdón, y la taza. Esa relación espacial la calco y la traslado. Me va a ayudar a, en este caso, darme cuenta que la taza era un poco más grande, ¿no? Bueno, ahí hago el asa. Entonces, este es un croquis, ¿no? Paso por acá el apoyo, puedo calcar acá. Lo que cuando uno calca la dirección no hay que meterse en la profundidad. La tentación es, por ejemplo, en este lado de la mesita, irme a la profundidad. No, porque yo estoy pasando la tridimensión real a una bidimensión. Es una ilusión de tridimensión. Entonces, bueno, hagan de cuenta siempre que el lápiz es como un limpia parabrisas y acá yo tengo justamente un parabrisas o un vidrio y ahí calco la dirección y viene por acá. Después pasa por acá, calco la otra y traslado. Bueno, total, bueno, la idea no es hacer todo, ¿no? Entonces yo voy a hacer un recorte, se dice, de mi campo visual, o sea, yo abarco mucho, pero hago un zoom y decido recortar, hacer una ventanita, que también ustedes pueden hacerse un auxiliar, que es una ventanita recortada con un cartón, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es esta composición, que son mis tres objetos, hago un zoom y yo se lo voy a trasladar a la hoja grande, ¿no? Entonces, para que me salga proporcionado, tengo que elegir un módulo de medida para relacionar a las tres formas. Entonces tengo que buscar un módulo intermedio a todo lo que yo voy a medir. Si hacemos la botella sola, por lo general siempre trabajamos el ancho de la botella y nos fijamos cuántos anchos mide en el alto de la botella, ¿no? Bueno, pero como acá tenemos tres objetos, vamos a elegir un solo módulo para los tres objetos. Y yo creo que voy a seguir eligiendo el ancho de la botella. O sea, el ancho de la botella, con eso voy a medir todas las demás formas. Entonces, una vez de que estoy, ahora si me coloco no voy a entrar en la cámara,
me coloco bien distante del atril, pero que pueda medir y dibujar de manera cómoda. Si yo me pongo muy adelante, estoy muy cerca y además todo lo que mida después no lo puedo trasladar porque se me va a topar con el tablero. Y si me pongo muy atrás, voy a estar muy incómoda y siempre me voy a estar moviendo. Entonces, siempre es en esa posición justa con el brazo en máxima extensión y yo ahí me voy a marcar el piso para no perderme, ¿no? Bueno, entonces desde acá voy a marcar en un palito de brochet, acá en este caso es otro palito parecido, marco con el brazo en máxima extensión en este vidrio imaginario y pongo el palito de brochet en un lado del vino y con la uña tomo el otro lado del vino y ahí detecto mi ancho. Una vez que lo detecté, lo pongo con un lápiz, lo marco bien. Entonces acá en este palito yo voy a tener el ancho de la botella. Entonces, por una cuestión, para simplificar después todo lo que yo vaya midiendo, voy a medir cuánto mide la botella desde acá y me da justo 4 centímetros. Así que lo que voy a hacer es dividir este módulo en 4 partes iguales. Lo tengo donde apoyar en el aire. Entonces, esperen. 4, 3. Entonces, lo bueno de esto es que al tenerlo dividido, si yo quiero medir partes más chiquititas, como por ejemplo el ancho del pico de la botella y bueno, el ancho de la elipse de la taza, bueno, se me va a hacer mucho más fácil. Entonces ahora yo lo que voy a medir es la totalidad de la composición. Yendo de la manzana, hago acá un encaje general hasta el pico de la botella. Entonces voy a medir cuántos módulos hay de acá hasta acá y cuánto hay de acá hasta acá, porque yo tengo que medir toda la composición. Entonces, agarro mi palito con la medida, vuelvo a chequear porque me moví y me fijo, siempre derecho en este vidrio imaginario. Voy de la manzana 1, justo el alto de la manzana me da un módulo, lo cual, un módulo de alto. Ya lo voy a poner así, no se me pierde ese dato, que es importante ya tener un dato. Entonces apoyo un módulo. Tengo que tener memoria visual, que en este caso es la manzana, y traslado el módulo hacia arriba. 1, 2, 3, 4. 4 y 3 cuartos. O sea que toda la composición en alto de la botella a la manzana me mide 4 y 3 cuartos. Podemos redondear en 5. Ahora les voy a decir por qué. Pues yo tengo que después pasarlo en la hoja, ¿no? Y vamos a ver en el ancho. En el ancho voy. Bueno, 1 que es la botella. 2 y 3 hasta el asa, aproximadamente, ¿no? Entonces, el ancho de los 3 objetos juntos es 3 módulos. 3 módulos de ancho por, voy a poner 5 de altura, para redondear, ¿no? Entonces acá, por si no lo ven bien, ahí se los voy a acercar acá a la cámara para que vean el croquis, que son para las anotaciones básicas. Entonces yo tengo que más o menos una altura de 5 módulos y un ancho de 3 módulos. Entonces yo lo tengo que pasar, acá le voy a poner acá cerca mío el croquis, lo tengo que pasar proporcionalmente más grande, ¿no? Pero, o sea, lo que yo mida de acá, que va a ser más chiquitito en el palito, lo tengo que pasar más grande. Entonces, yo lo que voy a hacer es dejar un aire acá en la base, un aire acá en la hoja, y voy a dividir este alto en 5 partes.
porque yo de esa manera voy a encontrar la proporcionalidad. Otra manera puede ser, por ejemplo, multiplicar. Si a mí acá el módulo me da 4 centímetros y dijimos que mide 5 módulos de alto, sería más o menos 20 centímetros. Entonces, si yo sé que la hoja mide, por ejemplo, 40 centímetros, lo puedo multiplicar al doble. Acá entran mucho las matemáticas. Entonces voy a ver si al doble esto me sirve o si lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces, acá voy a hacer una reglita de papel para la hoja. Acá lo que hice fue llevarlo al doble del tamaño de lo que yo veo la composición. Me voy a fijar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que me sobra bastante. Así que lo voy a hacer más grande. Voy a probar con este módulo. Me voy a fijar si entran 5 o un poquito menos. 1, 2, 3, 4, bueno, justo 5. Así que lo que voy a hacer es empezar un poquito más arriba para que después no me quede muy abajo la composición. O sea, acá ya entran no solamente las formas, la geometrización, la estructura y la proporción, sino que también comenzar a practicar la composición, que no me quede el peso muy abajo o que me quede desequilibrada la composición. Estos conceptos de equilibrio, digamos que no son muy fáciles de entender, se entienden con el tiempo, así que no se preocupen si no lo entienden enseguida. Esto lleva mucha práctica y seguramente en los primeros puede llegar a pasar que sus dibujos queden desequilibrados. Entonces, bueno, dijimos que tenía 3 de ancho y acá entra 1, 2, 3, 4. Así que lo que voy a hacer es dejar medio módulo a cada lado más o menos. Entonces yo acá voy a poder hacer la composición. Bueno, acá hago el primer encaje, que es este que vemos, esperen que no entre en la cámara, que vemos en el boceto, ¿no? El primer encaje, que es el de acá, el donde va a empezar la botella. Y acá tenemos este primer encaje, que es esto donde va a comenzar la manzana. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es esta reglita también, se me cae la carbonilla, partirla en 4 partes. Entonces es más fácil porque la doblo. Entonces acá tengo un medio. Así la cámara de punta. Se va a hacer largo el tutorial, les aviso, pero bueno. Un medio, un cuarto y 3 cuartos. Entonces, de esta manera tenemos el palito dividido en 4, que el palito, recuerden que es un auxiliar para marcar el ancho de la botella, que el ancho de la botella es mi módulo de medida con el cual voy a relacionar todas las partes para intentar que mi dibujo quede proporcionado. Y la reglita también está dividida en 4 partes y es mi módulo proporcional para el papel, que es más del doble de grande de lo como yo lo veo desde acá. Entonces, todo lo que yo mido acá lo voy a pasar con esta reglita al papel. Entonces, se tarda un poquito en un principio, pero después, una vez que tengo los 2 elementos, ya es más fácil. Entonces, voy a hacer una medida entre este encaje imaginario y este encaje donde va a comenzar la botella. Entonces lo mido siempre, en este caso en vertical, y aprovecho que está todo marcadito y me fijo. También yo puedo poner ahí un palito auxiliar para ver ese encaje imaginario. Y me da un poco, apenitas más de medio módulo. Entonces, si este es medio módulo, marco medio módulo y esa apenitas más arriba. O sea, acá comienza la botella. Acá está la base de la botella, acá está el lado de la botella. Ahora lo que voy a hacer
es medir todo el alto de la botella. Entonces, luego otra vez, está todo el palito marcado y voy. 1, 2, 3, 4. O sea que la botella mide 4 anchos. Voy 1, 2, 3, 4. Entonces acá marco el encaje donde termina la botella y yo ya sé que el ancho de la botella es mi módulo, entonces lo marco. De hecho puedo marcarlo en 3 trayectos para que me ayude a hacer la línea más derecha. Con la carbonilla lo que tiene que es más fácil hacer líneas derechas porque la trabajo acostada, de canto, ¿no? Bueno, entonces este es el encaje de mi botella, que igual lo veo muy largo, así que voy a volver a chequear. Igual, bueno, a medida que vamos avanzando se rechequea la medida. ¿Por qué? Porque, bueno, uno respira, habla, se mueve, y como uno tiene que trasladar la medida donde apoyó la última vez, quizás uno se puede llegar a equivocar, ¿no? Porque, bueno, porque son medidas, pero con el cuerpo. Voy a chequear. Por ahí algo de la etiqueta me ayuda a la memoria visual, donde apoyé la última vez. 1, 2, 3. Bueno, me da menos. Me da como 1/8 menos. Así que le voy a sacar un poquito de altura y lo voy a borrar para no confundirme. Entonces acá vamos a tener la botella. Entonces puedo empezar a construir la botella. Voy a hacer eso. Entonces primero marco el eje posicional. Entonces el eje posicional pasa por el centro. Voy a la mitad del módulo, aprovecho que tengo la reglita que tengo marcado, por eso digo que la reglita es útil, y ahí hago el eje posicional. Ahora voy a hacer los encajes de parte por parte. Así como acá yo marqué en el croquis, ¿se acuerdan? Tenemos el cuerpo, un cilindro, una semiesfera y otro cilindro. Entonces tenemos que a todo este encaje, ya acá vieron, marqué el eje posicional. Ahora voy a subdividir en las 3 partes principales que constituyen a toda la botella. Entonces mido siempre de lo más saliente a lo más saliente. Entonces, agarro otra vez mi palito de brochet y voy de abajo 1, 2, 2,5, pero, o sea, lo que conté fue del centro 2. Y el medio, lo que marqué fue el borde, porque el borde es donde se divide la forma. O sea, empecé a medir desde acá, desde la parte más saliente, que es la curva de apoyo, y después mi ojo hizo como este encaje virtual que no existe, lo trasladé con el ojo hacia el borde, porque ahí es donde la forma, digamos, cambia. Y ahora voy a medir el alto de la esfera, de la semiesfera, ¿no? Vuelvo a chequear el ancho, porque me muevo. Y ahí apoyo el palito donde comienza el pico de la botella, el cuello. Siempre recuerde que el palito esté derecho. Y me da medio módulo. Entonces marco medio módulo con mi reglita. Y acá voy a tener la esfera. Ahora lo que voy a hacer es marcar el ancho del cuello de la botella. Entonces apoyo en el borde del palito y con la uña marco el ancho y me da 1/4 y un poco más. Entonces, si acá hay 1/4, ese poco más nos llega a ser 1/8. Así que bueno, acá podría ser un poco más exacta,
pero usé un poco el ojo. Entonces, acá tengo el ancho del pico. Entonces ahora ya comienzo a dar un poco más de forma. Acá tengo esta curva, acá tengo esta curva, ¿no? Que puedo marcar con diferentes rectas. Me tendría que alejar un poco para ver lo que estoy haciendo, porque como el dibujo es grande, puede ser bueno, que me vaya quedando torcido, ¿no? Entonces, acá el apoyo lo puedo hacer a ojo o puedo, inclusive puedo sacar una foto con mi celular y rebatir esa imagen y de manera plana ver la elipse de apoyo, la profundidad. También yo podría medir ese espacio vacío, eso se lo dejo a ustedes. Yo puedo medir cuánto hay entre este encaje de apoyo y el encaje donde se esconde la elipse. Esto es muy importante marcarlo porque ustedes me van mostrando sus trabajos y suelen quedar planos. Y yo les digo, bueno, una vez que se encaja, ustedes tienen que interpretar la tridimensión. Como es un cilindro, si uno lo ve de arriba, está compuesto por dos círculos. Bueno, un círculo en perspectiva genera una elipse, que ustedes tendrían que ver, que yo veo que no lo están viendo mucho, lo que son las láminas que yo les fui mandando, porque eso está en las láminas. Entonces, acá hago esta elipse, acá hago esta, y voy a chequear otra vez la altura del cuello. Y ahora me da un módulo exacto. A ver, me vuelvo a ver como antes. Entonces, antes yo tenía razón. Bueno, me va a servir este encaje para hacer seguramente el pico del cuello, ¿no? Sería. Voy a volver a chequear. ¿Dónde están mis marcas? Ahí. Aquí me pierdo porque tienen marcas de otros ejercicios y ya no sé cuál es la de hoy. Esta. Bueno. Y justo me da un cuarto. Así que bueno, va más abajo. Esto acá no sirve. Bueno, acá hice otro encaje que ya más como un detalle, que es el encaje del pico de la botella, que a su vez ese encaje puedo volver a subdividir. Yo desde acá veo un poco la tapita, entonces ahí yo tengo que hacer de este encaje la tridimensión sin irme del encaje, porque si yo me voy del encaje voy a distorsionar el tamaño, que eso es importante, ¿no? Entonces acá puedo borrar un poquito el encaje. Ustedes no lo borren porque yo preciso ver cómo van llegando a la forma, ¿no? Entonces, el pico de la botella ya tiene su circularidad, también el cuello acá de la botella lo marco con línea modulada. Acá puedo marcar un poco más para que se entienda de todo este esqueleto de estructura que quede como sosteniendo el dibujo, pero lo voy a destacar un poco para que se lea un poco más la forma, ¿no? Línea modulada, acá en el apoyo lo voy a hacer más, acá marco más esta línea y puedo borronear un poco hacia el centro porque eso me va a ayudar a dar sensación de volumen. Me voy a alejar otra vez para ver si más o menos quedó derecho. Como les dije, dibujar de tan cerca es medio complicado. Bueno, me quedó un poco ancho el cuello de la botella. Vieron que yo les decía que lo hice un poquito abajo porque era un cuarto y un poquito más, así que bueno, es levemente más angosto. Lo importante es que ustedes entiendan como el criterio. Bueno, ahora la manzana. Voy a empezar con la manzana. Entonces voy a medir el espacio vacío que hay entre esta ortogonal y la ortogonal de donde va a comenzar la manzana. O sea, yo voy a medir este espacio vacío que hay de acá hasta acá. Vuelvo a buscar mi medida. Vuelvo a chequear que es esta, sí. Y me da, a ver, bueno, una medida, obvio. Y un poquito menos de un cuarto. Entonces lo que hago es, ya sé que es un módulo, un poquito menos de un cuarto, entonces acá va el encaje de la manzana. Yo a su vez les dije, vieron cuando medí que el alto de la manzana
me daba un módulo. Así que marco ese módulo y ya acá estoy consiguiendo. Lo que pasa es que está acá medio torcido el apoyo, entonces me va a quedar torcido. Voy a volver a marcar el módulo, va un poquito más arriba. Entonces, acá entonces va el encaje de la manzana. Ahora voy a medir el ancho de la manzana, siempre tomando como referencia mi módulo, que es el ancho del vino. Y como tengo dividido el palito, veo que me da entre 3/4 y un módulo, pero más tirando a 3/4. Entonces, acá cierro la caja. Recuerden, caja, encaje. Entonces, ahí va a estar la manzana. A su vez, la manzana yo la veo un poco aérea. Entonces, tengo que hacer el plano que fuga para allá. Entonces, como la manzana es orgánica, es un poco más difícil de ver esa arista viva, tengo que imaginarme acá esa caja tridimensional. Que ustedes también, si ven las láminas que le mandé, acá voy a hacer un zoom, ¿no? Supongamos que esta es la caja que hice recién de la manzana. Acá tengo que encontrar esta caja donde por acá va a pasar el eje posicional y acá después voy a ir haciendo esta forma de la manzana, que a su vez encima después tiene otros quiebres, ¿no? Bueno, acá me quedó muy estilizado porque no lo medí, pero esto más que nada para que vean que más o menos tengo que encontrar esa tapita, ¿no? Entonces voy a medir hasta donde más o menos yo veo que quiebra la forma. Entonces, tres cuartos. 3/4, entonces a los 3/4 más o menos quiebra la forma. Entonces, mido más o menos por dónde va el eje de la manzana. Volví a perder mi módulo acá. Y pasa por antes de medio. Entonces, más o menos, bueno, es la mitad. Acá la manzana está, a ver, no lo veo bien. Bueno, está levemente inclinada. Porque, bueno, por la forma de la manzana, no por el apoyo. Entonces, a partir de acá, este eje me va a ayudar a, con esta estrategia de las líneas, de las curvas y rectas envolventes, ir armando la forma. Yo puedo inclusive medir más o menos cuánto hay de acá hasta esa puntita donde la manzana va quebrando su forma. Y me da medio módulo, un poquito menos. Ahí coincide ahí más o menos, la hago coincidir sí, con la base de la botella. Entonces acá puedo calcar la dirección y hacer esta especie de curva envolvente. Puedo calcar la otra. Y ahí, con esta estrategia que yo le digo de croquis, de hachazos que yo le llamo, que es de líneas rectas y curvas envolventes, voy interpretando lo que es la manzana. Incluso acá puedo hacerle esta forma interna. Voy a ver, puedo también medir el ancho de la manzana, si quieren lo mido. El ancho de la base de la manzana. Y me da medio módulo. Entonces más o menos por ahí la manzana. Calco esta dirección. Y ahí me va coincidiendo, ¿no? Si uno utiliza todos los recursos del dibujo, que es medir, calcar direcciones, hacer relaciones espaciales, va a ir quedando, ¿no? Entonces, bueno, yo sobre esta estructura muy geométrica, lo que voy a hacer ahora ya con una línea descriptiva y modulada, voy a dar énfasis donde yo veo más sombra,
y a su vez también voy como modelando, ¿no? Revistiendo. Acá tiene como un doble halo la manzana. Pero nunca hagan un contorno todo homogéneo, todo igual, porque si no queda duro el dibujo, ¿no? Eso también lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Voy a tener, esperen, que prender la luz porque se me está yendo la luz. Bueno, ahí creo que sí, va mejor. Bueno, entonces ahí hice la manzana. Entonces ahora faltaría hacer la taza. Voy a medir el espacio vacío que hay entre la botella y la taza para hacer el encaje de dónde comienza la taza hacia el costado. Bueno, es muy poquito. Voy a medir igual. Es como 1/8. De hecho, a ver. Sí, si hago una relación espacial respecto de la manzana, más o menos viene por acá. Que sería unir, digamos, la parte más saliente de la manzana con la parte más saliente de la taza. Entonces acá tengo el encaje de la taza que por ahí va. Igual esta taza no es cilíndrica, es como un cono trunco invertido, o sea que tiene su pendiente. Bueno, y acá, como tengo superposición, yo de acá no veo dónde comienza la taza, pero sí lo veo desde acá. Entonces tendría que medir cuánto hay de la base de la manzana hasta la base de la taza. O también hacer una relación espacial entre la base del vino, por ejemplo, y la base de la taza, me da esta diagonal y más o menos la taza me da que arranca por ahí. Pero bueno, también voy a chequear, lo voy a medir así de esta manera, en ortogonal, ¿no? Y me da entre 1/4 y medio. O sea, me da, a ver, 1/4 y medio. Voy a volver a chequearlo. Que pierdo el móvil. Sí, casi medio me da. Bueno, un poquito menos. Así que por acá, ahí comienza la taza. Bueno, a su vez, tengo que fijarme la altura. Así la cierro de arriba y me fijo, voy 1, 1,5. Entonces voy de acá. 1,5. Esto para que se entienda, chicos, ¿qué es 1,5? Siempre el módulo es el ancho de la botella. Yo estoy relacionando todas las partes de la composición con una sola referencia, que es el módulo de la botella. Ahora voy a medir el ancho total, desde la parte más saliente de la taza hasta el asa, que es lo más saliente, y a su vez la parte más... Uy, que medida inexacta. Bueno, 1,5 y un poquito más. 1,5 y un poquito más. Más o menos por acá viene la taza. Ahora de esa taza voy a dividir el cuerpo del asa. Me salió con un versito. Entonces voy a medir desde arriba el ancho de la taza y me da un módulo y 1/8. Entonces voy acá, un módulo y 1/8. O sea, acá viene el ancho de la taza. Bueno, ahora lo que voy a hacer es dividir lo que es la boca de la taza, ¿no? Para hacer esta elipse y a partir de ahí continuar con el cuerpo, ¿no? Entonces, voy a la elipse y me da entre 1/4 y medio, más tirando para 1/4, o sea, más o menos por acá. Acá hice el encaje, a ver si se va viendo todo bien, sí. El encaje. A su vez voy a encontrar el centro, ¿no? Porque el eje posicional va por el centro. Más o menos de acá será, más o menos por ahí. Ahora voy a chequear un poquito más acá.
Acá tenemos el eje posicional de la taza, que es el eje que pasa por el centro. A su vez, las elipses tienen otro eje, que acá, si lo ven, puedo apoyar otro palito de brochet. Está bueno que tengan varios palitos de brochet. A ver si está justo en el centro. Acá. Y captar ese movimiento. Y de paso, claro, ustedes no ven lo mismo que veo yo. Yo ahí lo que veo es que justamente por una cuestión de perspectiva, el eje transversal de lo que es el círculo visto desde arriba, en perspectiva siempre se va hacia el punto de fuga, o sea que nunca está en el centro, siempre está un poco más acá. Y a su vez lo calco con la carbonilla para ver la dirección que tiene, y bueno, es una dirección bastante en 180 grados. Y a su vez puedo captar las panzas, esta panza, ¿no? Para ver la fuga. Bueno. Entonces, ahí la calco, acá ojo, no caer en la profundidad, ¿no? Como siempre les digo, sino que, como limpia parabrisas, calco y traslado por el centro. Entonces, a mí, ¿esto qué me da? Las partes más salientes de la elipse. Y acá tengo que tratar, bueno, estas partes son como difíciles de captar lo que es la forma de la elipse, porque cada elipse tiene una forma específica. Uy, quedó súper abollado. Tendría que tener una carbonilla más chiquita, que no sé si tengo, me da cosa partir esta. Bueno, lo que yo hago es, con movimientos envolventes, ir armando el trayecto de la curva por rectas, porque en definitiva una curva son un montón de rectas. Y una vez que tengo ese trayecto hecho, a ver si tengo una carbonilla acá, más larga, más en punta, ahí voy generando esa elipse. ¿Dónde dejé la goma? Acá. Bueno. Me quedó media abollada. Como le dije, me voy a alejar. Para mí es súper importante para ver más o menos lo que estoy haciendo. Bueno, ahora que ya tengo esta elipse, que es la boca de la taza, lo que voy a hacer es calcar la dirección de la taza. La calco de este lado, de la izquierda, y traslado en lo posible sin moverme mucho. Creo que ahí la pude captar. Estas son cosas fáciles si uno no se mueve, ¿no? Uno tiene que tener hasta tono muscular en el brazo para justamente que no le tiemble el pulso. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Calco la dirección y traslado con el brazo súper rígido. Creo que ahí para hablar le pifié. Va un poco más ahí. De hecho yo veo algo de la taza. Entonces, bueno, ahí, aparte el encaje venía un poco más acá. Que igual está bien porque la taza tiene un reborde, o sea, tiene un reborde que es el mínimo grosor de la cerámica, ¿no? Entonces en realidad hay como sutilmente una segunda forma. Lo que tiene la carbonilla que como es muy rústica, por ahí es más difícil ser precisos en la línea. Entonces, bueno, con el lápiz ustedes tienen que comenzar con H, H3 o HB y después ir haciendo las líneas moduladas con B1, B2, ahí, e ir subiendo gradualmente cuando yo quiero más oscuridad, ¿no? Yo acá lo hago con carbonilla para que se note bien en la cámara. Bueno, entonces hasta acá, digamos, está el cuerpo de la taza. Ahora me falta el asa. Entonces, lo que voy a hacer, a mi palito que es acá, voy a medir cuánto hay de acá hasta donde comienza el asa, que es ahí nomás. Voy un octavo. Entonces voy a mi reglita, marco acá el octavo. Entonces acá comienza el asa. Puedo también medir el ancho del asa de esta parte de abajo.
O sea, son medidas muy chiquitas, por eso está bueno tener todo marcado. Y me da, bueno, menos de 1/4, más o menos por acá. Viene el ancho del asa, que encima como tengo mucha sombra no se ve bien, pero bueno, acá va a venir una tridimensión. Acá está digamos, el, el encaje, o sea, que hasta acá va. Lo que puedo hacer ya con esta referencia, puedo calcar la dirección del asa, se la calco, a ver si puedo ir identificando los trayectos. Calco también el otro plano que sale de acá. Bueno, ahora voy a medir cuánto hay de acá hasta donde comienza el asa de la parte de arriba, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es medir desde acá, desde la boca, para no desorientarme tanto. Igual es muy poquito. Desde la base, de hecho no es casi nada. Lo que voy a hacer es una relación espacial para no perderme. Voy a hacer una relación entre este ancho de la boca y donde comienza el asa. Lo voy a calcar en esta dirección que yo le llamo relación espacial. Y da esto. Bueno, más o menos que, casi como que comienza donde termina la base de la elipse. A ver, perdí otra vez acá. Me voy a fijar cuánto mide el alto del asa, de grosor, digamos, y me da de acá a acá menos de 1/4, lo mismo que abajo casi. Entonces acá puedo calcar un poco la forma que va teniendo el asa. Está dividida en 2 partes, porque tiene una tridimensión. Ven que hasta acá tiene que llegar. Entonces ahora puedo ir viendo el espacio negativo y acá puedo medir este espacio, que lo voy a medir para no desorientarme tanto y no hacerlo tan a ojo. Y me da entre 1/4 y medio, más o menos por acá, esta curva. Entonces, interpretar con formas geométricas siempre, ¿no? Bueno, ahí ven cómo de a poco va cerrando. Me parece que va un poco más ancha, ¿sí? O si no, no me va a coincidir. Entonces, ahí hago ya esta forma, ya puedo ir modelando un poco más para sacar por ahí esa rigidez de la línea tan recta. Y lo que tiene el asa, según como uno lo vea, es que la tridimensión se va como enroscando en sí misma y según como uno la vea, va generando diferentes planos, ¿no? Acá. A ver, genero esta acá. Acá tendría que estar dibujándolo ya o con un lápiz pastel más largo o con una carbonilla más larga. Porque no siempre hay que usar ni la misma manera la mano ni el mismo material, ¿no? Como yo les decía, para hacer líneas rectas y curvas envolventes, utilizar una carbonilla bien derecha y de canto es lo mejor. Ahora, cuando hay que dar precisión, lo mejor es un lápiz pastel, que ahora, si no estás muy lejos, lo voy a ir a buscar. Pero bueno, para que no se haga muy largo el tutorial. Entonces, acá voy a ir definiendo un poco más la forma. Creo que el asa no me queda muy bien. Bueno, y acá, línea modulada. Marco más la forma, ¿no? Como les decía, la carbonilla es poco precisa. Con el lápiz van a poder ser más precisos. Lo que sí, con el lápiz vayan muy tenue, no aprieten mucho,
porque justamente pueden marcar mucho la hoja, entonces tienen que arrancar con el H3, H2, muy tenue, líneas muy fantasmales, muy translúcidas, y después cuando estén más seguros van pasando al HB y después para modelar las líneas moduladas van a utilizar los blandos, B1, B2, así van a ir subiendo. Recuerden, yo hago esto muy tosco para que se vea en la cámara. La idea es que ustedes sean más sutiles en el dibujo. Bueno, acá lo que voy a hacer es, como hice antes, calcar. Puedo medir, pero lo voy a hacer un poco a ojo. Calcar por donde pasa la mesa, calcar esa dirección, para que los objetos no queden en el aire, sino que tengan esa referencia espacial. Y la parte de atrás tiene esta dirección que pasa más o menos por acá. Está bueno trasladarla hacia el fondo, no entrecortarla, porque si no es como que va a quedar desfasado. De hecho, esto viene acá. Igual queda como más desdibujado, ¿no? Para que no compita con las líneas de los objetos. Y ahora calco acá que está bien en escorzo. Escorzo es cuando la perspectiva es muy pronunciada. Como hay una fuga medio en diagonal, no es lo mismo esta diagonal que esta, porque está en diagonal un poquito la mesita de apoyo. Bueno, y acá voy a calcar también esta dirección que pasa más o menos por acá la mesa. Bueno, y acá no es necesario hacer los pliegues para nada. Eso siempre es, por ahora, es anecdótico, porque lo más importante es entender el proceso de dibujo. Bueno, me voy a alejar otra vez para verlo de lejos. Ustedes tienen que alejarse todo el tiempo. Yo no lo hago mucho, bueno, porque estoy en la cámara. Bueno, más o menos, me quedó un poco torcido la taza, hay algo que no me termina de gustar. Voy a volver a calcar la forma. Me parece que la exagero un poquito, no es mucho, pero es como que, como el ojo le gusta ver las simetrías, y más cuando hay una simetría, es como que si no al ojo le molesta si está medio poco simétrica la forma. Voy a volver a alejar. Bueno. Me sigue molestando un poquito. También puede ser que por el foco de luz se abra más la forma. Bueno, hay más o menos, la elipse no está del todo bien construida, son de las cosas más difíciles. Pero bueno, ahí va queriendo. Lo que voy a hacer es marcar un poco más la botella, porque quedó como media desdibujada. Hay que tener cuidado cuando uno remarca el dibujo, justamente que no se le tuerza demasiado el trazo, porque bueno, es volver a repasar y ahí uno puede perder todo el trabajo que hizo, como lo estoy haciendo acá, lo estoy arruinando, por apretar, bueno, todo el trabajo que hizo de la estructura. Bueno, así que chicos, acá bueno, ya van 48 minutos, que es más o menos lo que yo tardé la clase que hice el tutorial, perdón, que hice el Meet, creo que estuve 1 hora. Así que bueno, acá les quedó grabado, o sea que bueno, a practicar, como siempre digo, esta es la parte más difícil, que es aprender a ver, aprender a medir, referenciar con el módulo de medida. Yo ya le di igual el glosario, ¿no? Geometrizar, encontrar los ejes posicionales, que es el que justamente marca el movimiento de las cosas, las geometrías que constituyen cada forma, las relaciones espaciales, que son direcciones que relacionan los objetos, y bueno, y después de esas líneas constructivas, hacer líneas moduladas para ya suavizar un poco más la forma bueno, y destacar los volúmenes. Así que bueno, suerte, practiquen mucho, que falta muy poco para la entrega. Cualquier cosa me preguntan por WhatsApp. Chao chicos.